Hoy estamos reunidos en un programa más de la serie que el Consejo Consultivo para el Bicentenario del Presidente Juárez ha convocado para homenajear, pero sobre todo para analizar a la figura histórica de don Benito y el legado que le dejó a México. Hoy queremos abordar un tema fundamental, pero que quizá no sea tan fácilmente asociado con el juarismo, y esto es las reformas educativas de ese periodo. Generalmente cuando se piensa en don Benito Juárez, se piensa en la Constitución del 57, en las leyes de reforma, en la separación del Estado de la Iglesia, la introducción del laicismo en la vida nacional, pero también las reformas educativas de su tiempo pues llevan implícitas toda una concepción de la educación, de la cultura, de la nación, de la vida política y social del país, y por eso nos ha parecido importante abordar este aspecto, es decir, Juárez y las políticas educativas que promulgó. Yo quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados y decir una brevísima nota introductoria sobre cada uno de ellos. Todos ellos tienen currícula tan enormes que sería demasiado largo abundar en cada una de sus biografías, pero quisiera simplemente decir, la doctora Josefina Zoraida Vázquez es doctora en Historia por la UNAM, profesora e investigador del Colegio de México, ganó el Premio Nacional de Ciencias y es autora de un libro que ha circulado mucho en este año del Bicentenario sobre Benito Juárez. El doctor Andrés Lira es maestro en Historia por la UNAM, doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, fue presidente del Colegio de México y hoy es profesor investigador del mismo Colegio de México. El doctor Vicente Quirarte es doctor en Literatura Mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM también, del cual depende la Biblioteca Nacional, que es una de las instituciones a las que habremos de aludir en el curso de esta conversación. Entre las publicaciones más recientes del doctor Quirarte se encuentra el ensayo Benito Juárez en Nueva York, que forma parte del libro El buen ciudadano Benito Juárez. Muchísimas gracias por estar en este programa. Y antes de iniciar la conversación, yo quisiera proponerles que viéramos una breve cápsula que nos dará una imagen visual de lo que aconteció hacia mediados del siglo XIX en el terreno que nos va a ocupar a lo largo de la conversación. Gracias. En los años posteriores a la independencia, la educación básica seguía en manos de la Iglesia Católica, cuya mayor preocupación era formar a los niños en los preceptos de moral y religión. Benito Juárez recuerda así aquellos años. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda era lo que entonces formaba el ramo de instrucción primaria. Era cosa inevitable que mi educación fuese lenta y del todo imperfecta. Convencidos de que esta situación debería cambiar radicalmente, al tomar el poder, los liberales encabezados por Juárez se dedicaron al impulso de un proyecto educativo que llevara los beneficios de la enseñanza gratuita y laica a todos los rincones de la nación, pues solo la educación basada en las ciencias contribuiría a la formación de hombres libres y profesionistas útiles para la patria. Sin embargo, la obra educativa de Juárez
se interrumpió durante los años de la Guerra de Reforma y la invasión francesa. Pero una vez derrotado el imperio de Maximiliano y con el regreso triunfal del presidente Juárez a la capital del país en 1867, una de sus primeras acciones fue la aprobación de la Ley Orgánica de la Instrucción Pública del Distrito Federal. Junto con el impulso a la educación básica, la República restaurada tuvo uno de sus momentos culminantes con la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, dirigida por Gavino Barreda, y que hoy forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta institución única en su época constituyó un avance fundamental en la historia de la educación en México, pues formaría sobre bases científicas a los jóvenes que quisieran continuar sus estudios profesionales en la Escuela de Jurisprudencia, la Nacional de Medicina y la de Ingenieros. Igualmente, otra obra de enorme importancia para la época y cuya trascendencia permanece fue la fundación de la Biblioteca Nacional en el edificio del Convento de San Agustín en la capital de la República. Pero lo más importante fue que el ejemplo del gobierno federal cundió en varios estados donde se crearon institutos de educación media y superior y bibliotecas estatales que impulsaron la formación académica de muchas generaciones. Quisiera iniciar esta plática preguntándole a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, ¿de qué manera cree usted que las concepciones básicas del presidente Juárez y de los hombres a su alrededor se reflejaron en las reformas educativas que llevaron a cabo? Bueno, creo que Juárez se interesó por la educación pública, porque su éxito, su llegada a la presidencia fue en realidad un logro de la educación de su tiempo. Él nació casi con el México independiente, un poquito antes, pero creció y tuvo la oportunidad de tener oportunidades que no hubiera tenido antes. Pero esa idea de que él logró ascender desde un pobre indígena de un pueblo pequeño de 20 familias a presidente de la República fue el resultado de una educación y de una gran voluntad. Entonces, para él era muy importante multiplicar las escuelas. Él había tenido que ir caminando a Oaxaca porque no había escuelas ni en su pueblo ni en los cercanos. Entonces, tanto siendo gobernador como después como presidente, inmediatamente empezó a multiplicar las escuelas y dio tres leyes de educación, unas en 61, otra en 67 y otra en 69. Y multiplicó las escuelas, tanto él como Lerdo de Tejada, que multiplicaron como por 10 las posibles, que no eran suficientes, pero que eran el primer logro de la República, que no había antes de él, no había una verdadera educación pública. Sí, yo recuerdo cómo en Apuntes para mis hijos, don Benito hace referencia a que todo se lo debe al deseo vehemente de saber, Claro. ¿no? Entonces, pues era natural que enfatizara ese aspecto cuando fue gobernador y presidente. Sí. Andrés. Pues sí, yo creo que es algo que hay que destacar en la obra de Juárez y advertir que se encuentra, si el país actual es complejo con las comunicaciones, hay que imaginar las realidades locales de esa época. Y sería muy interesante trabajar al ras de suelo, en los ámbitos locales, para ver qué significó el régimen republicano con los antecedentes de la desamortización, de la nacionalización de los bienes, porque eso desarticuló el sistema. Pero lo que sí es cierto es que en la obra de Juárez advertimos ese empeño en la educación. Yo he trabajado algo sobre la Ciudad de México y advierto cómo cuando regresa triunfante Juárez a la Ciudad de México en 1867, se encuentra con una situación difícil y tenemos en el ramo de instrucción pública de nuestro archivo de la Ciudad de México, pues encontramos ahí 48 escuelas de primeras letras en la Ciudad de México. Un buen número si consideramos que 20 años antes eran escasamente 20
y en un momento dado, a fines del periodo novohispano, pues había 14 escuelas de primeras letras. Entonces nosotros vemos cómo se multiplica, hay en el México independiente esta lucha, y en un momento dado a Juárez, al presidente Juárez, le sugieren que se economicen recursos, que se reduzca el número de escuelas para concentrar recursos, y él insiste en que no. Ahora, pero Vicente, ¿por qué no platicamos un poco sobre los contenidos, la concepción de la educación que tenía Juárez, ¿no? Porque él, pues, por supuesto, había pasado tanto por un seminario como por un instituto de ciencias y artes, es decir, había recibido una educación, pues, básicamente teológica y otra civil, ¿no? ¿Cuál piensas que haya sido su concepción de la educación que él quería promover? Yo creo que desde su niñez él manifestó esta necesidad de buscar sobre todo el libre albedrío. En Apuntes para mis hijos dice también que los niños de las buenas familias, de las familias acomodadas, eran privilegiados en las escuelas elementales. Y entonces él tenía que buscar su conocimiento en otra parte, en los libros. Creo que esta frase es importante para ver lo que va a ser de ahí en adelante la voluntad indómita de Juárez y sobre todo esta búsqueda de ser un señor de sí mismo. La necesidad de impulsar la educación, de impulsar las bibliotecas. Cuando en aquella carta a Pedro Santacilia le dice, sobre todo procure que mis hijas tengan una educación fuera de la tutela del clero, que tengan la posibilidad de interpretar el mundo por ellas mismas. Creo que esa fue siempre su concepción, y en el Instituto de Ciencias y Artes pues también se fue solidificando esa convicción de que la libertad se adquiría mediante esa educación que nos permitiera una interpretación más abierta del mundo. Por eso resulta tan sintomática la escultura que se encuentra en la Universidad Autónoma de Oaxaca, antiguamente sede del instituto, donde alrededor de la escultura se dice alumno distinguido, profesor y director. Es decir, pasó por todas las etapas, por todos los ritos de paso de un individuo que quiere lograr la educación y a través de la educación la libertad. Realmente esa ruta académica es extraordinaria. Y yo recuerdo que él aprende castellano pues alrededor de los 11, 12 años, ¿no? Y tengo a 14. Y tengo entendido que al final de su vida, pues yo no sé si hablaba, pero al menos leía y manejaba 5 idiomas, ¿no? Sí. Que eran el zapoteco, el castellano, el latín, el francés y el inglés que había aprendido en Estados Unidos. Pues es insólito. Aún hoy día hablar 5 idiomas no es muy común. Bueno, ¿y cuántos presidentes hemos tenido que hablen todos esos idiomas? Y además, creo que habiendo nacido en un pueblo tan chiquito, monolingüe, tuvo que aprender, cuando se va a Oaxaca, sabía algunas palabras en el castellano. Su tío lo instaba a que lo aprendiera bien y se quedó siempre con la idea de que no lo hablaba bien. Es decir, por eso no era orador, él se quedaba callado porque pensaba que no se podía expresar. Pero lo curioso es que a 2 años después de que entra a esa escuela, apenas empieza a aprender el latín. En 19 llega y en 21 entra al seminario y dice él mismo, empecé a aprender latín sin saber bien el castellano. Claro. El otro día, precisamente hablando de esto con Vicente, recordábamos algo que platicaba Andrés Enestrosa, si no me recuerdo, que, bueno, ese gusto por las frases, por las sentencias de Juárez y esa manera lacónica a veces de expresarse, pues venía en buena medida de su formación en el latín, al tiempo que aprendía el español. Entonces, es un hombre que prefiere las expresiones sintéticas, breves, sí. Entonces, yo creo que hay muchos rastros de la formación, es decir, se ven evidentemente los pisos de una gente que ha organizado su patrimonio cultural con un esfuerzo muy consciente y que se ve en la necesidad de usarlo al máximo a cada paso. Claro. Porque nosotros debemos tomar en cuenta ese partido liberal, ese grupo con el que Juárez tiene que codearse y a veces darse de codazos, pues es un grupo muy cultivado, es un grupo muy sagaz en materias
de derecho, etcétera, etcétera, que y con Juárez tiene frecuencia- que competir con ellos. Sí, y a veces ellos tenían un origen bien distinto Claro, del claro. propio Juárez. ¿no? Bueno, Entonces, todos tenían bastante Sí. mejor educación en sentido más amplio, pero creo que, aunque yo creo que algunos Melchor Ocampo sin duda estaba más preparado y era más inteligente, pero él era pragmático. Es decir, también los otros no hubieran sido buenos presidentes, porque estaban dudosos él era decidido. Y a mí me impresiona mucho en un librito que publicó el gobierno de Oaxaca, que saca las notas que él escribió de los libros más importantes que leyó, y me sobresalen los de Tácito. Así saca frases pequeñas, como dice Andrés, a los grandes problemas, grandes soluciones. Y va notando, le impresiona mucho, por ejemplo, el proceso de unificación que hacen los reyes católicos, y de Prescott toma muchas notas. Eso dice de una gente que tendía al conocimiento, como llegó a ser un buen estudiante y rápidamente sacó su cosa de artes para poder estudiar derecho, y rápidamente se recibió de abogado teórico, para sí. toda la República, porque un aspecto que se les olvida es que era un abogado muy distinguido en Oaxaca. Claro, claro. Él fue vicepresidente de la Academia de Jurisprudencia de Oaxaca, muy respetable. Es decir, eso se nos olvida. Se nos Claro, su olvidan carrera esos datos. anterior a ser Claro. una figura política y Ya una era figura no, es nacional. que fueron paralelas, pero era un abogado muy respetable, tal vez por ese conocimiento profundo que tenía del derecho canónico y del derecho civil. Ahora, ¿y sabemos de otros autores que hayan sido importantes para él? Bueno, Aparte él de escribe Tácito. muchos clásicos, Tito Livio, Tácito, y luego recuerdo Chateaubriand, también Prescott, leen varios, y leía mucho Quizá enciclopedistas franceses. no o tanto, no especialmente. tanto, a él le interesaba más el derecho posterior a la restauración monárquica, como para ver cómo se habían cambiado las viejas leyes francesas a las nuevas del siglo XIX. El derecho civil le preocupaba mucho. Se murió leyendo un Claro, libro de derecho civil. el día anterior. Sí, ¿no? Sí. de un historiador francés. Leía mucho los historiadores, los juristas franceses de su momento, porque, bueno, proveían de instrumentos muy claros para las cuestiones administrativas, que pesaban mucho. Que era una tarea que Y tenía. la posibilidad, bueno, tanto de aprender de ellos, ¿verdad? Él está leyendo un libro de historia del derecho francés, uno de los cursos famosos, y también seguía con el empeño en la reforma en la Constitución. Entonces era un hombre que estaba actualizándose y acumulando O recursos. sea, para encontrar los mecanismos. Sí, sí. Era muy de la Pragmático, reforma. sí. A mí me gustaría que platicáramos un poquito más sobre la formación personal de Benito Juárez, ¿no? Cómo pasa del seminario al Instituto de Artes y Letras de Oaxaca, cómo fue esa transformación para su mente y para el desarrollo de sus ideas políticas. Bueno, yo creo que hay que mencionar también que él empezó a estudiar en la sección de pobres del Colegio Real de Oaxaca. Esta era una institución fundada en la época de los Borbones y que tenía esta división, es decir, daba muy buena educación, bueno, para la época, a los niños ricos, pero los que no pagaban pues tenían un ayudante, y él tenía dificultades por el desconocimiento del castellano y además su preocupación de hablarlo bien. Entonces dice que le pidió ayuda, y como se exasperó el maestro con sus problemas, él se puso a repasar muchas veces las mismas lecciones hasta que las dominaba. Es decir, en cierta medida fue autodidacta. Después, ya aprobando esta instrucción básica, pasó al seminario, porque pues, era el lugar donde se podía estudiar, seguir estudiando, y además recordando que su tío quería que fuera religioso. Allí empezó a estudiar pues, su latín, todos estos conocimientos básicos, que no eran tan
tan atrasados, porque se había transformado la enseñanza y los seminarios, tanto el de Oaxaca como el de Guadalajara, eran muy buenos y allí casi se formaron, pues, también Francisco García en el de Guadalajara, así es que era buena institución, pero pues ya en un momento dado él decidió irse por las artes para poder saltar al derecho. Y en un momento dado, como se fundó mientras tanto el instituto, durante un gobierno liberal, en 25 se fundó el instituto, él decidió cambiarse después al instituto y seguir ahí la carrera de Derecho. La diferencia en el Instituto de Ciencias y Artes es que se enseñaban materias más modernas. Se le daba mucha importancia a la ciencia. Yo recuerdo que él habla en algún escrito de que no podía estudiar todas las materias que él deseaba en el seminario y por tanto andaba en busca. Claro, porque esa fuente, sí, por eso son tan importantes los institutos de ciencias y artes de todo el país, porque allí se forman los liberales que van a hacer la reforma. Vicente, ¿y tú no piensas que otra vez que la masonería como tal haya tenido una importancia muy grande en la conformación de su visión del mundo? Bueno, de su visión del mundo, por supuesto, es interesante, como mencionó el doctor Lira, que justamente cuando llega a México, cuando llega a la ciudad a convertirse en un protagonista ya de la nación, porque llega a ocupar su cargo de diputado, recuerdo que llega con una carta de recomendación para Valentín Gómez Farías, donde se dice que es un gran federalista, que es un gran patriota, y claro, en ese momento, al entrar en el escenario nacional, pues entra también en contacto con la masonería, y por supuesto que eso lo solidifica en su idea de una visión mucho más libre, mucho más confiando en el individuo. La masonería le da esas armas, esos elementos. Ahora, pero el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca sí de alguna manera era un centro de reunión de espíritus liberales. Los institutos juegan un papel importantísimo, porque si uno recorre a las generaciones de la Reforma, desde las mayores, el caso de la de Juárez, hasta la generación que es joven y está en plenitud de sus fuerzas cuando se logra el triunfo contra la intervención extranjera, contra el imperio, la de Porfirio Díaz, la de Vallarta, la de José María Vigil, ¿verdad? Gente nacida alrededor de los años 30, formados en los institutos, ¿verdad? Muchos de ellos pasando precisamente por los seminarios, que es un lugar pues donde se hacen los estudios de gramática, ¿verdad? Y los institutos ya para lo que podríamos considerar estudios profesionales, si la profesión va a desarrollarse en el siglo, ¿no? Ahora, de gramática latina, ¿no? Sí, porque era básico para cualquier profesión. Para cualquier lengua romance. Sí. Pero sí, la gramática, cuando estudios de gramática es gramática latina, ¿verdad? Y por eso tenemos personajes que se manejaban con una seguridad incuestionable en el manejo de los textos de la época. Sí, tenían y en general, instrumentos básicos. No sé qué opinen ustedes, pero tengo la impresión de que toda la generación de la Reforma eran estupendos escritores, ¿no? Escribían muy bien y probablemente hablaban muy bien. Bueno, hay una anécdota interesante en ese sentido. Cuando la Revolución de Ayutla, que estamos en los preludios de que la joven generación liberal llegue al poder, interceptan a un correo de Santana, no, al revés, de Juan Álvarez, y entonces ven una carta muy bien escrita y se sorprenden porque pues, generalmente eran comunicaciones muy elementales. Claro, estaba muy bien escrita porque el secretario particular de Juan Álvarez se llamaba Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, sí, claro, eso ilustra muy bien lo que dices. Eran plumas que se ponían al servicio de la causa y que, por supuesto, crearon una revolución política, pero también una revolución en las letras, en la manera de pensar, en la manera de expresarse. Ahora, Juan Álvarez no escribía mal. Sus cartas están bien y las escribe él, porque generalmente se escribían, pero las que le escribía a Mariano Ripa Palacio son buenas. Es decir, y estaba pendiente de lo que pasaba en el país y fuera del país. Eso es la gran cosa de Juárez también, que conocía el panorama político de su tiempo. Eso difícil que debe haber sido. Claro. Hacer eso en aquel momento. No era, todos ellos, Gómez Farías, todos estaban pendientes de lo que pasaba. Lamán está espantado con la revolución de 48. Yo creo que todos tenían
pero sí costaba más trabajo. Y había un Y rezago en la todos recepción, ellos están digamos. diciendo, mándeme usted los periódicos para saber qué pasa. José Ahora- María Iglesias en las revistas históricas señala desde un principio los 4 elementos por los cuales la intervención francesa y el imperio nunca podrán triunfar, con una clarividencia y una información de la geopolítica mundial asombrosa. Otra Sí. cosa que es muy notoria, yo pienso, es la calidad de los debates en el constituyente del 57, claro. ¿verdad? Si uno la compara con la calidad de los debates del 17, pues no queda muy bien parada Bueno, el segundo grupo. Hay una serie de vasos comunicantes. Yo creo que el de la educación formal es muy importante. Si nosotros recordamos que Juárez fue profesor de Derecho Natural en el instituto y que uno de sus alumnos, que no terminó la carrera, pero que pasó por sus aulas y fue su alumno, fue Porfirio Díaz, ¿verdad? A quien se considera una gente poco letrada. Pero si uno ve las cartas que escribía Porfirio Díaz, pues están mucho mejor escritas que las de muchos personajes de nota posteriores. Entonces, uno sí se da cuenta que era gente que sabía leer y escribir, y que leía y escribía por necesidad. Entonces, había ese contacto, y yo creo que era gente que cuando llegaba al escenario político, pues tenía entendidos muchos tramos de las conversaciones que iban a entender porque habían estado en contacto anteriormente. Y yo agregaría que por lo mismo que sabían escribir y hablar bien, sabían pensar bien, que también no está desconectado. Ahora, Vicente, yo creo que sería muy importante que habláramos un poco de las instituciones que forma el juarismo, ¿no? Tú diriges hoy la Biblioteca Nacional, que es una de ellas. Así es. ¿Por qué no nos... Bueno, como bien señala una de sus ilustres exdirectoras, la maestra María del Carmen Ruiz Castañeda, la Biblioteca Nacional es fruto del esfuerzo de 2 generaciones liberales, puesto que el primer decreto para su integración es de 1833, con el primer ensayo reformista del doctor José María Luis Mora, posteriormente en 46, en plena invasión norteamericana al territorio nacional, y finalmente logra ya establecerse de manera definitiva en 1867, con la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México, y le establece como uno de los pilares intelectuales del triunfo de la República. Se decreta que estará en el antiguo convento de San Agustín, de tal manera que también haya una medida urbanística que tiene que ver con todo un cambio político, con todo un cambio ideológico. Sin embargo, lo interesante de la Biblioteca Nacional es que se integra con donaciones de particulares, con los fondos ya existentes, pero sobre todo con los fondos de corporaciones religiosas. De tal manera que el liberalismo no cerró las puertas a toda esa gran herencia, por suerte, y gracias a esa tolerancia, gracias a esa clarividencia, hoy la Biblioteca Nacional tiene todos esos acervos, entre ellos, por mencionar un libro fundamental, el primer libro de texto impreso y escrito para estudiantes mexicanos, la Dialéctica Resolutio de Fray Alonso de la Veracruz. Pero entonces trataron de hacer acopio de las colecciones disponibles para dejarlas Así es. depositadas en la biblioteca. Sí, hubo nacional. muchas polémicas en ese sentido. Se decía que por qué el liberalismo, sobre todo los más radicales, iban a incluir libros de corporaciones religiosas. Claro, muchos eran religiosos, pero otros no. Entonces era necesario. Bueno, y luego tenerlos. está la institución en la que estamos hoy conversando, que se convierte, gracias a Juárez, en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿verdad? claro. Y que antes había tenido ya una historia muy ilustre, pero que sufre un giro muy importante. Sí, desde luego, yo creo que había un sentido muy claro de la necesidad de crear esa escuela. Hay que tomar en cuenta que empiezan a mencionarse estudios preparatorios Así se llama. dentro de una secuencia de los estudios primarios, secundarios o preparatorios y estudios de facultad. Ya en las leyes de la época de Santana. Entonces, hay, por supuesto, rupturas políticas muy importantes, pero hay continuidades culturales, ¿verdad? Y lo importante de estos regímenes políticos, es que no rompen con proyectos y No borran. no ¿verdad? borran Sí, y lo capitalizan. Yo creo que eso sería muy interesante, el recorrido por las leyes. Esto que señalaba hace un momento Vicente Quirarte,
de la antefundación de la Biblioteca Nacional, por decirlo así, en la época de Mora. Después hay otros intentos en momentos posteriores, pero pasa algo parecido con los contenidos de la educación, ¿verdad? El intento de introducir el derecho político, el derecho constitucional, la economía política, ¿verdad? Estos estudios, hay repetidos intentos, porque pues forma parte de una corriente en la cual Juárez se sitúa como político y como realizador. Entonces, nosotros tendríamos que atender a una continuidad, con muchas descontinuidades o quiebres en las rivalidades yo creo que políticas. también con una reforma del sentido de la educación. Por ejemplo, en la educación primaria, él desde 61 da una primera ley y allí empieza a insistir en que ya no se enseñe catecismo, sino moral. Don Edmundo Gorman dice que esa acepción de quitar el catecismo y poner la moral es una especie de crítica a los logros de la religión. De todas maneras, también hay otra, en 61, él empieza a decir que hace falta hacer unos pequeños trataditos de historia, por ejemplo. No existía más que un libro de texto para niños, el de Epitacio de los Ríos, aparecido después de la intervención norteamericana en 52, pero que era realmente una historia de todos los gobernantes durante la época mexica y después la colonia, y decía, bueno, y los últimos años no, porque eso no es para los niños. Pero además introduce la historia de México, la geografía de México, el estudio de la Constitución y las obligaciones de los ciudadanos. Ese es un empeño grande. Y luego se hace la reglamentación de esa ley en 68, y en 69 le da coherencia a todo lo que había dejado descobijado la clausura de la universidad durante la época de Maximiliano, que la habían empezado a hacer los liberales también antes, pero que finalmente se cierra la universidad. Entonces se designan nuevas carreras profesionales, escuelas profesionales, por ejemplo, de agricultura y veterinaria, de música, hay nuevas escuelas que no están constituidas en una institución como universidad, pero que esas son las que van a después absorber en la Universidad de Justo Sierra. Y se funda el Conservatorio Nacional de Música. Por eso, es la Escuela de Música. Es decir, esto ya tiene un sentido moderno de educación, pero para todo eso era básica pasar por los estudios preparatorios, la Escuela Nacional Preparatoria, porque allí iban a aprender un método de pensar racionalmente. El esfuerzo, por otro lado, hay que recordar que hacia el año que muere Juárez, es algo que se viene preparando, se crea la escuela secundaria para señoritas en la Ciudad de México, que va a fungir como una especie de escuela normal, es un antecedente de la educación de género, lo que hoy llamaríamos. Y se ve mucho la posible dedicación de las mujeres a la educación en la primaria. Desde antes él está preocupado por la educación de las niñas, porque existían prácticamente pocas escuelas donde eran admitidas las niñas, y en 61 se crean escuelas para niños y para niñas. Es decir, desde 61 él está claro que viene la intervención y no se puede hacer nada, por eso el 67 es tan importante, porque es la primera vez que ya el triunfo de la República permite darle realmente inicio a la educación pública. Pues yo no sé si para terminar cada uno de ustedes tuviera algún comentario que hacer en torno a este gran tema del impacto de Benito Juárez en la educación, en la formación de la educación nacional. José Andrés. Vicente. Pues bueno, yo advierto que el ejemplo, por lo pronto, de Juárez es clarísimo, ¿no? Y es un ejemplo que, como se ha dicho aquí, un ejemplo muy consciente, porque... El ejemplo personal. Personal de Juárez, pero es un ejemplo muy consciente porque el afán que él tiene en respecto a la educación como un servicio público, como una posibilidad, pues es muy claro. Yo creo que ahí, eso que señalaba yo, se encuentra 48 escuelas de primeras letras, le sugieren que cierre, incluso en un momento dado que se agrupen en torno a la escuela secundaria para señoritas, y él no admite eso, ¿no? Y sigue
fomentando, abriendo escuelas, porque confía en la extensión de la educación. Bueno, por eso dice Ralph Roeder en su libro, en el primer capítulo, cuando él va personalmente a San Pablo Guelatao y no encuentra la presencia de Benito Juárez en el pueblo, no lo siente, no lo capta ni como historiador ni como viajero, y dice que tampoco ante la escultura de Benito Juárez él siente su presencia. Y sin embargo, dice, al ir a la escuela me doy cuenta de lo que significó la educación en ese niño, sobre todo esta voluntad, esta sed de aprender, y por supuesto su rebeldía y su talento, porque pues desgraciadamente, aunque no todo pastor se convierte en un funcionario y en un profesionista como lo fue Benito Juárez, pero sí es interesante ver que ahora pues multitud de escuelas llevan el nombre de Benito Juárez y su ejemplo va más allá de la simple leyenda, más allá de la simple emotividad. Creo que lo que él demostró fue precisamente con su persona la importancia de la educación y la necesidad de la educación laica. Yo diría que por otro lado habría que terminar con ese mito de que se le perdió una oveja y por eso se huyó a Oaxaca. No, él dice en apuntes para mis hijos, yo quería saber más y por eso me fui a Oaxaca. Claramente. Eso es muy importante, que su tío no era malo, dice que le enseñó todo lo que sabía, pero le había prometido que como hacían todos los pobres, llevarlo a servir a Oaxaca para que pudiera educarse, y como no lo hacía, pues él decidió irse. Salió a las 6 de la mañana y llegó en la noche a Oaxaca caminando. Yo no sé cómo se habrá sabido dirigir directamente a Oaxaca, pero lo he pensado mucho también. yo lo pensé yendo a San Pablo Guelatao, dije, y aquí como me dejan a mí, como me voy a Oaxaca. Y creo que eso yo lo quisiera ver como un ejemplo para todos. El valor de la educación y el valor de la voluntad, el querer aprender. Aprendió todo con mucho trabajo, contra todos los obstáculos, porque su vida realmente fue difícil. Pues entonces, es una de sus muchas herencias, ¿no? Yo creo que es la gran herencia. Pues muchísimas gracias por haber participado en esta plática y pronto estaremos analizando otro aspecto del legado de don Benito. Gracias.